En esta segunda parte de la clase número 4 del taller literario a distancia, vamos a comentar un poema de Olga Orozco llamado Entre perro y lobo, que pertenece al libro Los juegos peligrosos de 1962. Yo no voy a leer el poema completo, les sugiero que busquen el poema, lo van a encontrar en la web y lo lean incluso antes de seguir viendo este video. Como anuncia el título, Entre perro y lobo, hay una contradicción en el núcleo de la identidad, o por lo menos de una experiencia en la que se hace foco. Pensamos los títulos como una clave de lectura. En latín, clave significa llave. Es una llave para abrir la puerta del texto y para leerlo de una forma particular, una propuesta de lectura. Entonces, entre perro y lobo, ya ahí tenemos una contradicción en la que se va a hacer foco. Una contradicción íntima y una contradicción difícil de explicar en un lenguaje cotidiano. El poema está, como en general toda la poética de Olga Orozco, trabajada desde el principio con metáforas. Esto tiene que ver con la estética o la megapoética con la que se emparenta a Olga Orozco, que es, como anunciábamos en la primera parte de esta clase, justamente el surrealismo. Ella comparte con el surrealismo de André Breton el asombro frente al descubrimiento del inconsciente. Digamos que el lenguaje convencional, el lenguaje tranquilo, donde a cada palabra le corresponde un significado preciso, algo que pertenece al mundo real y que puede ser fácilmente identificado, ¿no? Eso es la tranquilidad del lenguaje. Cuando yo puedo decir manzana y nombrarlo como una fruta que tengo en la palma de la mano. El lenguaje, sin embargo, saben las poetas y las psicoanalistas y los psicoanalistas, está corroído por un malestar. Y entre la palabra y la cosa hay un hiato. Entonces decíamos que el lenguaje convencional, donde a la palabra, a la frase, le corresponde un significado fijo, una representación clara, delimitada y domesticada, que nos genera la ilusión de poder dominar ese mundo que está fuera y también el mundo que está dentro. Nos produce la ilusión y la realidad también, porque es cierto que al poder nombrar elementos del mundo, podemos hacer algo con ellos. Por eso la importancia de lo que en la primera parte de la clase llamábamos, por ejemplo, por poner un ejemplo, el trabajo invisible de las mujeres. En la medida en que lo llamamos trabajo, podemos comprender cómo esa tarea, hacernos cargo del trabajo reproductivo o hacernos cargo del sostén emocional de la familia, por ejemplo, implica trabajo. Quiere decir que hay energía invertida allí y quiere decir que si se hace ese trabajo, no se puede hacer otro. ¿Sí? Distinto es considerar ese sostén emocional o esas tareas de reproducción de la vida como si fueran una mera expresión de la naturaleza, de lo que se es. ¿No es cierto? Otro tanto pasa con la belleza. Se supone que las mujeres expresamos armonía o expresamos belleza y se invisibiliza todo el trabajo que implica para estar bella, para estar presentable, para estar armoniosa. Una invierte trabajo e invierte recursos. Decíamos, ese lenguaje convencional y tranquilo cede el lugar a otro para que se entienda, para poder agarrarnos, adentrarnos en la comprensión de este fenómeno desde algo que todas las personas conocemos. Vamos a llamarle el lenguaje del sueño. El lenguaje del sueño no está regido por la lógica. Las palabras o los elementos de ese lenguaje adquieren su sentido por eso que André Breton llamaba, según cuenta Tamara Kamensain en el prólogo de la poesía completa de Olga Orozco, un campo magnético de alusiones, de resonancias.
que justamente, insisto, adquieren sentido si los pensamos como estructurados en el inconsciente. El inconsciente surrealista, dice Kamensain, tal como lo concibió André Breton en el segundo manifiesto del surrealismo, que es del año 1930. El inconsciente es, podríamos decir, un constructo teórico que crea Sigmund Freud, una hipótesis de trabajo altamente exitosa, por cierto, para intentar dar cuenta de experiencias como la que este poema viene a nombrar, ¿no? Experiencias donde no basta con lo que yo sé de mí. Y por lo tanto, necesito abrirme a lo que ignoro de mí, porque me sé habitada por una otredad que me hace sentir cosas que por ahí no son las cosas que yo quiero, que me hace hacer cosas que por ahí no son las cosas que yo desde mi yo consciente elegiría o decidiría vivir, hacer o sentir. Yo elegí tener acá de acompañante en esta clase esta reproducción pésima y descolorida de un cuadro maravilloso de Pablo Picasso que se llama El sueño, de la etapa cubista de Pablo Picasso, que él pintó en el año 1932. Insisto, estos están muy lejos de ser los colores originales, así que busquen una reproducción mejor. Amo este cuadro. Fíjense cómo la mujer que duerme y sueña, según el título que le puso Picasso y que también lo podemos entender justamente como una clave de lectura del cuadro, fíjense ese rostro, ¿no? Hay dos rostros. Esa partición, esa escisión del sujeto que se ve en este cuadro, donde además son dos rostros que tienen dos expresiones diferentes y a la vez forman una unidad, pero es una unidad problemática, es una unidad partida por la mitad. ¿Lo ven? A mí me emociona este cuadro. La verdad es que no sé si hace falta que dé más explicaciones. El poema empieza con una afirmación fuerte. Les voy a leer los primeros versos. Dice: me clausuran en mí, me dividen en dos. Y termina con dos preguntas. ¿Quién defiende mi bastión solitario en el desierto? ¿Y quién roe mis labios despacito y a oscuras, desde mis propios dientes? Hay evidentemente un desdoblamiento del yo. Es interesante también ese impersonal de me clausuran, me dividen, ¿quién? Entonces hay un desdoblamiento del yo lírico, el yo que dice yo en la poesía, que como sabemos está a medio camino entre el yo real y el yo ficcional que podemos encontrar más tradicionalmente en la literatura o en la escritura propiamente de ficción. Este es un concepto de Kate Hamburger muy importante para entender cuál es el estatuto ontológico del yo lírico. Es un estatuto ya problemático y ya corroído también por una duplicidad, por un entre. Está a medio camino. Cuando yo digo yo en un poema, soy yo, Sol Fantín, y también soy otra. La poética de Olga Orozco, y este poema no es para nada una excepción, está trabajada fundamentalmente con el recurso de la metáfora. ¿Qué es una metáfora? Se dice que una metáfora es una comparación de la que se suprimió uno de los dos términos. Por ejemplo, si yo digo, siento un amor como un fuego, tengo la comparación completa con los dos términos. El amor se compara con el fuego. Si yo digo, siento un fuego, suprimí la palabra amor y retengo solamente la palabra fuego. No es que cuando uno compone una metáfora hace una comparación y después le tacha uno de los miembros. Lo puede hacer
Y como ejercicio, es un ejercicio muy interesante y muy rico para hacer, que se los propongo. Pero no es que siempre la metáfora aparezca de esa forma, porque de hecho la metáfora no es un recurso que se utilice solamente en la literatura. Todo el lenguaje está atravesado por metáforas. Y muchas veces cuando queremos hablar de lo que sentimos, de lo que no terminamos de entender, de lo que nos sucede, utilizamos metáforas precisamente porque ese término de la comparación falta incluso en nuestro entendimiento, es inaccesible a nuestro yo. A veces decimos me siento, no sé, asfixiada. Y no porque literalmente nos falte el aire. Estamos utilizando una metáfora y en realidad no sabemos qué es lo que nos hace sentir, por ejemplo, esa asfixia. El término que está caído, que está perdido o que está en la sombra, que es la otra cara de la luna de la metáfora, es irrecuperable por definición, no es palabra. La metáfora no es una criptografía, un mensaje en clave que hay que descifrar. Se abre a la multiplicidad de las significaciones y al mismo tiempo no es infinito. Si yo digo que siento un fuego, no se puede interpretar que siento indiferencia, por ejemplo. Es decir, la metáfora, si bien es polivalente y está abierta a la multiplicidad de significaciones, es muy importante entender que no es infinita, que deja una marca, que dice algo. Incluso la gracia de la metáfora es que dice algo con una precisión mayor que si utilizara un término convencional. Porque si yo tengo una manera convencional de decir lo que me pasa, si yo lo que tengo es, no sé, que me duele el útero porque estoy menstruando, no necesito utilizar una metáfora para explicar eso. Puedo decir literalmente qué es lo que me sucede. En cambio, si yo tengo un malestar que no sé de dónde viene, que no sé a qué atribuir, que no sé si es del todo físico o psíquico, ahí quizás necesite echar mano a una metáfora, pero no para complicarle la vida al que me está escuchando, sino para tratar de dar en el blanco. Vamos a leer algunos versos más. No consigo saber quién es el amo aquí. Cambio bajo mi piel de perro a lobo. Yo me tiendo a roer los huesecitos de tantos sueños muertos entre celestes pastizales. Fíjense cómo no hace falta dar explicaciones, sino abrirse a las resonancias. No consigo saber quién es el amo aquí. Me repasa. Y después roer los huesecitos de tantos sueños rotos. Sigamos. Cada noche desgarro a dentelladas todo lazo ceñido al corazón. Y cada amanecer me encuentra con mi jaula de obediencia en el lomo. Bien, vuelvo a recomendarles enfáticamente que lean el poema completo y a continuación les voy a dar la propuesta de escritura para esta semana. La idea es tratar de pescar en la corriente de sensaciones cotidianas una que sea molesta y poco clara, ¿no? Que insista. Tratar de pescarla. Una vez que la tenemos identificada, aunque no podamos explicarla, vamos a hacer una lista de metáforas para tratar de dar en el blanco. ¿A qué se parece? Podemos preguntarnos cómo se siente. Podemos utilizar también el método automático de los surrealistas. Sería concentrarse en la sensación y luego anotar al azar las palabras que aparezcan sin detenerse a pensar si tienen o no tienen sentido, incluso tratando de que la mano que escribe vaya más rápido que la conciencia que la censura. De ese cúmulo de palabras también vamos a poder extraer algunos términos que nos den una pista de lo que queremos decir. O
que nos parezcan especialmente interesantes por alguna razón, porque no olvidemos que, aunque la escritura de este poema claramente puede tener un efecto profundamente terapéutico y de autoconocimiento sobre nuestras personas, de todas maneras estamos escribiendo un poema. Con este material que hayan producido, escribiendo metáforas y también utilizando el método de escritura automática del surrealismo, van a componer ustedes un poema. Y ahí sí pueden conscientemente utilizar los recursos que ustedes consideren adecuados. Yo les sugiero que traten de escuchar las sonoridades de las palabras, de elegirlas por su sonoridad, pero de no buscar la rima al final del verso. Las repeticiones de sonidos pueden estar dentro del propio verso. No hace falta que marquen el final. La idea es que el poema sea en primera persona y también les sugiero que el título que le pongan sea, así como el de Olga Orozco es Entre perro y lobo, que pongan un título que sea entre algo y algo. Y que ese algo sea una cosa, no una idea. Esto ya lo aprendimos también en la clase sobre haiku. Una cosa quiere decir algo que puedo ver, algo que puedo tocar, algo que está ahí afuera en el mundo. No entre el amor y la libertad. No, nada de todo eso. No. Luego, si ustedes quieren poner otro título, recogiendo el espíritu de ese título que pusieron previamente, por supuesto también háganlo. Pero les sugiero que, aunque sea secreto, aunque sea para ustedes, utilicen el título de Olga Orozco para escribir su texto. Recuerden que la literatura viene de la literatura. Recuerden que no se escribe de la nada. Recuerden que toda escritura es una reescritura. Y recuerden que esto es un taller y que para aprender hay que mirar lo que hicieron las personas que vinieron antes. Bien, para terminar quiero leerles dos cosas. Una de ellas es un poema, un fragmento de un poema que pertenece al mismo libro, Los Juegos Peligrosos, que se llama Para destruir a la enemiga. No la dejes pasar. Apaga su camino con la hoguera del árbol partido por el rayo. Arroja su reflejo donde corran las aguas para que nunca vuelva. Sepulta la medida de su sombra debajo de tu casa. Nómbrala con el nombre de lo deshabitado. Nómbrala. Nómbrala con el frío y el ardor, con la cera fundida como una nieve sucia donde cae la forma de su vida. Con las tijeras y el puñal, con el rastro de la alimaña herida sobre la piedra negra, con la fosa del imposible amor abierta al rojo vivo en su costado, con la palabra de poder, nómbrala y mátala. De la poesía, dice también Olga Orozco, quiéralo o no, cada uno funda su arte poética, aún remitiéndose a la negación de toda regla, y le impone sus leyes. Esto es interesante porque quiere decir que no hay nada que escape a la necesidad de darse a una misma la propia ley. Esto es importante entenderlo en el arte y en la vida. A mayor libertad, mucha mayor responsabilidad sobre la formulación de las propias leyes. El acto creador se convierte en arco tendido hacia el conocimiento, en ejercicio de transfiguración de lo inmediato, en intento de fusión insólita entre dos realidades contrarias, en búsquedas de encadenamientos musicales o de símbolos casi matemáticos, en exploración de lo invisible a través del desarreglo de todos los sentidos, en juego verbal librado a las variaciones del azar, en meditación sobre momentos y emociones altamente significativos,
en trama de correspondencias y analogías, en ordenamiento de fuerzas misteriosas sometidas a la razón, en dominio de correlaciones íntimas entre el lenguaje y el universo. Los enunciados podrían continuar indefinidamente. Está hablando de la poesía y está diciendo todas las cosas que la poesía puede ser. Hace una lista, ¿vieron? Hace una lista. Y dice que esto puede continuar indefinidamente y dice que esto depende de la ley que cada una se pueda dar a sí misma. Voy a cerrar con esta frase, también de Anotaciones para una autobiografía, de Olga Orozco. No tengo descendientes. Mi historia está en mis manos y en las manos con que otros las tatuaron. Les deseo suerte con la escritura.